Alabado sea Jesucristo. Reciban un saludo muy especial a un nuevo espacio de nuestra Escuela de Contemplación. Queremos darles la bienvenida y, bueno, también darles gracias a ustedes. Y digo gracias porque han sabido permanecer y perseverar en este camino, en esta escuela que nos va conduciendo poco a poco a todo lo que el Señor tiene para nosotros en este camino de vida interior. Quiero invitarlos para que nos pongamos en la presencia de Dios a propósito del encuentro de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor, te damos gracias por este momento que nos das. Te damos gracias por tu presencia amorosa. Te pedimos, Señor, para que este mensaje llegue a lo más profundo de nuestros corazones y que nuestra Santísima Virgen nos dé luz para poder permanecer firmes en la presencia de Dios. Que todo cuanto compartamos y vivamos en esta tarde sea de profunda edificación para nosotros, hoy y siempre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, a lo largo de todo este tiempo, el Señor nos ha ido entregando muchos elementos para avanzar en la vida contemplativa. Recientemente hemos compartido aspectos muy cruciales acerca de la lección divina, acerca del oficio divino, de la soledad, del silencio y una serie de temas que se hacen claves o soporte dentro de nuestro camino. También hace algún tiempo pude compartirles un mensaje que titulamos Vivir en la presencia de Dios y quedé con un compromiso con ustedes. Y era también darles algunos elementos, no solamente acerca del anhelo de la presencia de Dios, sino de qué tener en cuenta para vivir día a día en la presencia de Dios. Así que la enseñanza de hoy la vamos a titular La práctica de la presencia de Dios. La práctica de la presencia de Dios. Sabemos que si vivir en la presencia de Dios es nuestro gran anhelo por excelencia, podemos reconocer que nosotros somos custodios de la presencia de Dios. Y lo que uno custodia, efectivamente la palabra bien lo dice, uno lo atesora, uno lo cuida, uno lo vigila. Y entonces podemos decir que el buscador de Dios es aquel cuyo anhelo por Dios nunca queda satisfecho. Entonces llega un momento en el que el buscador busca mucho por fuera. Sin embargo, llega un momento en el que lo que hallo por fuera no es suficiente comparado con lo que empiezo a encontrar interiormente. Y es como si estuviera cavando un pozo. Cada vez vamos a sumergirnos y a sumergirnos y a sumergirnos más. ¿Y cuál es la meta? Poder decir como San Pablo, que ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo por la fe, la vivo en la fe en el Hijo de Dios. Así que, hermanos, diría Santa Isabel de la Trinidad, que el Señor te revele su presencia divina. Es una persona tan dulce y tan suave y fortalece tanto el alma. Pensar que Dios nos ama hasta llegar a vivir en nosotros, hacerse compañero de destierro, ser el confidente, el amigo de todas las horas. Hermanos, esto es vivir en la presencia de Dios, es sentir que Él es el confidente, sentir que Él es el compañero de camino, sentir que Él es el amigo de todas las horas y sentir que por muy solo que me sienta en el apartamento en el que vivo, si a lo mejor vives en un contexto desde tu experiencia laical, por muy solos que podamos sentirnos en algún momento como monjes, porque intimidad quieren los amantes y tenemos una vida comunitaria importante,
mas volvemos a nuestro terruño, volvemos a nuestro lugar de intimidad, siempre sabemos que Él está con nosotros. Así que si en ese encuentro inicial les hablaba desde nuestro Padre San Elías, que nos enseña a decir viva el Dios de los ejércitos en cuya presencia estoy, hermanos, hoy no me voy a devolver tantos siglos atrás. Hoy quiero que tengamos toda una escuela de la presencia de Dios, muy inspirados en un hombre muy cercano, como diría la canción del año 1600. Del 1614 nace un hombre que creo que es totalmente vigente, necesario para hombres y mujeres que en esta generación queremos tener una experiencia de la presencia de Dios en medio de los afanes, de los movimientos del día a día, de nuestras responsabilidades cotidianas. Y por eso hoy vamos a tener muchos elementos para crecer en presencia de Dios desde el día a día. ¿Y quién más que hablando acerca de este hombre tan maravilloso que nos va a dar tantas luces en el camino? Lorenzo de la Resurrección. Yo le digo cariñosamente Lorencito. Realmente le tengo mucho afecto a San Elías. Hace algún tiempo les contaba por qué el amor a San Elías y hoy a Lorencito de la Resurrección. Nace Nicolás Hermán en Lorena en el año 1614. A los 18 años, este hombre queda marcado para siempre por una invitación repentina de la grandeza y la presencia de Dios. Y es un hombre muy particular porque en medio de sus riquezas, en medio de sus condiciones favorables económicas, él empieza a sentir que su corazón le pertenecía al Señor. Hay un contexto social en el que él entra a contextos militares de guerra, en la guerra de los 30 años, él se retira al ejército y después se retira del ejército y lleva a cabo una experiencia de vida eremítica. Luego de tener él una experiencia eremítica, empieza a trabajar como camarero en París, donde en el año 1640 entra en el Carmelo Descalzo en París como hermano converso o como hermano lego, un hermano que iba a estar dedicado a las labores de cocina, de la zapatería, entre otras labores. Y él va a recibir el nombre y el apellido religioso de Lorenzo de la Resurrección. Y me gusta mucho hablar de él hoy cuando buscamos crecer en el conocimiento de la presencia de Dios, porque hoy el Evangelio nos ha hablado de la sencillez. Hoy el Evangelio nos ha hablado de el custodiar los no primeros puestos. Hoy el Evangelio nos ha hablado de que los primeros serán los últimos. Y hoy podemos asociar todo esto, hermanos, al saber que cuando emprendemos un camino de fe, a veces podemos buscar un camino de fe como de puestos, de referencias, y el Señor nos está diciendo tranquilo, que yo me manifiesto a los sencillos, yo me manifiesto a los pequeños, y es en la pequeñez, es en la humildad, es en los actos más simples de la vida cotidiana donde el Señor acontece de manera inesperada. Entonces ayer llega una mujer muy cercana a la comunidad, una laica, que tiene una experiencia de fe muy bonita, como la de tantos hombres y mujeres que llegan a nuestra comunidad, y me da una palabra muy especial. Lo más especial es que yo estaba orando en el sagrario cuando llega esta mujer y me dice, sabía que te iba a encontrar aquí. Y yo dije, esta mujer nunca me había dicho algo así. Mis hermanitos cristianos, es que yo hoy estaba lavando loza y estaba orando por usted y el Señor me puso en el corazón darle esta palabrita. No fue una palabra así que uno diga, ¿qué me diría? ¿Qué me va a pasar en 20 años? Ella simplemente quería recordarme cuánto me amaba el Señor y cuán contento estaba de que estuviéramos dando la vida con Él, por Él y para Él. Qué tan lindo eso, hermanos. Y me dice, hermano, ¿y sabe dónde me llegan a mí esos pensamientos? Cuando estoy lavando loza, cuando estoy barriendo, cuando estoy trapeando y cuando estoy cuidando a mis hijos. Entonces, en medio de esa labor de oficina,
o en medio de la labor más sencilla de la vida diaria, Dios acontece. Y así lo hizo en la vida de Lorencito. Imagínense que Lorenzo es cocinero por cerca de 15 años en el monasterio. Aquí, justo mientras estamos en grabación, tenemos a uno de nuestros hermanos que es chef. Entonces me gusta mucho los sábados que estoy en la cocina porque él va pasando y me dice, hermano, venga, le pruebo. Entonces le paso la cuchara para que él pruebe. Entonces él me dice, echémosle cariñito, pongámosle un poquito más de sal o póngale orégano. Son los gusticos que va teniendo cada hermano. Y entonces luego Lorenzo se hace zapatero al servicio de numerosos hermanos. Hoy somos 20 o 30 y sentimos que es un batallón. Imagínense contextos monásticos cuando llegaban a ser muchos más. Y entonces con él pasa algo muy particular porque en el monasterio él tenía oficios muy sencillos, aparentemente, y bastaba con mirarle para quedar edificado y para ponerse en la presencia de Dios por atareado que estuviera. Y entonces a Lorenzo se le atribuye algo muy especial y es toda una serie de reflexiones acerca de la práctica de la presencia de Dios. Este hombre tenía unas experiencias maravillosas de Dios. Sin embargo, él tuvo un momento donde entró en una sequedad increíble. De él no se encuentran muchos escritos, salvo algunas cartas que fueron compilando de él, de algunas conversaciones que él iba teniendo. De hecho, hay un libro que se llama La práctica de la presencia de Dios, traducción del francés de José María Hogar. Y refiriéndose a Lorenzo, cuenta que durante 10 años él pasa por una larga noche espiritual, de la que sale gracias a un acto de abandono total, convirtiéndose cada vez más en testigo radiante de la presencia de Dios. Hermanos, imagínense nosotros en una escuela de contemplación y diciendo qué hacer cuando no experimentamos la presencia de Dios, cuando no lo sentimos, cuando no tenemos manifestaciones tan fuertes. Y llega Lorenzo a decirnos, tranquilo, que yo viví 10 años con una profunda sequedad. Y es tremendo porque dice el texto del que les estaba hablando, dice que si al menos hubiera querido Dios conservarle aquel poco de unión que había sentido al comienzo de sus penitencias, pero no, todo le fue quitado. Entonces aquí no nos estamos formando para sentir mucho, sino para permanecer fieles aun cuando no sintamos, para permanecer fieles aun cuando no tengamos a veces ganas de ir a nuestro coro monástico. También nos puede pasar. Entonces aquí tengo al frente un testigo. Un día yo estaba más cansado y como que uno sabe que su campo de misión es el coro monástico. Cuando tocan la campana había sido un día muy largo y le digo a un hermano, no lo voy a mencionar, pero lo estoy viendo, le dije, Dani, hermano, y ya dije el nombre, le dije, Dani, yo hoy no quiero ir a la cruz, llévame. Y él me dice, hermano, yo lo acompaño a la cruz hoy. Y eso vivió Lorencito. Lorenzo lo vive por ese tiempo y dice, todo le fue quitado. 10 años de temor y de turbaciones no le dieron sino poca tregua, ningún gusto en la oración. Qué cosa más increíble. Ningún endulzamiento de sus penas. Esto le tornó la vida tan pesada y le redujo a una vida tan extremada que acabó por hacerse cargoso para consigo mismo. Él empieza a sentir una fatiga interior todo este tiempo sin sentir al Señor hasta el punto de no saberse tolerar. En este trance, la sola fe era todo su consuelo. ¿Cuántos se van de nuestro camino a veces? Las personas en quien habíamos puesto la esperanza, estas experiencias que uno dice, me da seguridad espiritual, todo se va, queda Él. Y dice, en esta confusión de pensamientos diferentes, que le redujo a lo último, su ánimo jamás le abandonó. Así que hoy, hermanos, Dios se vale de Lorenzo para también recordarnos que Él nos devuelve el ánimo en medio de toda circunstancia. Y dice, muy al contrario, en el paroxismo de sus penas, recurrió siempre a la oración, al ejercicio de la presencia de Dios
y a la práctica de todas las virtudes cristianas. Entonces dice, mi ocupación más corriente es la de perseverar en la presencia de Dios con toda la humildad de un siervo inútil pero fiel. Qué legado tan hermoso nos está dando nuestro amigo Lorenzo de la Resurrección hoy. Y es que nosotros podemos practicar la presencia de Dios, aunque a veces nos sintamos siervos inútiles pero fieles. Y entonces dice, al iniciar mis ocupaciones decía a Dios con filial confianza, Dios mío, siendo así que estás conmigo y que por mandato tuyo debo aplicar mi espíritu a cosas exteriores, te pido la gracia de permanecer contigo y de tenerte en mi compañía. Pero para que esto se haga mejor, trabaja, Señor, conmigo. Trabaja, Señor, conmigo. Recibe mis obras y entra en posesión de todos mis afectos. ¡Qué hermosura! Trabaja, Señor, conmigo y recibe todos mis afectos. Muy bien, Lorenzo atrae a muchos visitantes a su monasterio. Incluso el más célebre de los que llegaba allí era el futuro obispo de Cambrai, quien lo describe como un hombre grosero por naturaleza y delicado por la gracia, y luego como muy enfermo y muy alegre. Uy, hermanos, entonces yo pienso hoy en San Francisco de Sales, un hombre que tenía unas realidades de temperamento tan fuertes, y cómo Dios lo dulcifica. Pienso en Lorenzo de la Resurrección y cómo Dios lo dulcifica. ¿Y quién lo dulcifica? Más que la presencia de Dios. Él muere el 12 de febrero de 1691 y allí empiezan a publicar una pequeña colección de cartas y conversaciones con bosquejos biográficos de Lorenzo de la Resurrección. Pronto incluso va a ser traducido por contextos protestantes. Miren esto tan particular que no solamente toma tanta fuerza en el Carmelo, no solamente se hace un hombre de referencia para nuestro contexto católico, sino que incluso personas de otras denominaciones ven en él una inspiración para crecer en la presencia de Dios. Guardemos esta palabra hoy. Bastaba mirarle para saber que estaba envuelto en la presencia de Dios. Ordinariamente estaba más unido a Dios en sus quehaceres comunes que cuando los abandonaba para dedicarse al ejercicio de la soledad. ¿Cuáles son esas grandes normas espirituales que nos quiere regalar Lorenzo hoy? No vamos a entrar más en planos biográficos y vamos a crecer en esas normas para afianzarnos en la presencia de Dios. 1. Tener presente a Dios y su gloria. Quiere decir, tener a Dios siempre con la certeza de que está junto a nosotros. 2. Aceptar las vicisitudes de la vida. Es que nosotros no nos hemos formado, a nosotros no nos han formado para aceptar las vicisitudes. Tal vez alguien está viviendo hoy una crisis de pareja, está viviendo hoy una situación de salud, una crisis matrimonial, una dificultad en materia vocacional. ¿Y cómo hoy puedo decir, Señor, te amo, espero en ti y acepto todo lo que viene de ti? Y ahí está Job. Señor, puedo aceptar toda circunstancia de la vida. 3. Abandonarse en Dios. ¿Cuál es el punto número 1? Tener presente a Dios y su gloria. Número 2, aceptar las vicisitudes de la vida. En estos días hemos acompañado a uno de nuestros hermanos. Hace 8 días fue la Pascua de su Señora Madre y nos ha edificado profundamente ver a ese hermano que ha crecido en la presencia de Dios, a quienes hemos visto siempre junto al sagrario, a quien hemos visto con tanto amor hacia la Santísima Virgen. Y nos conmueve pensar que el mismo hermano
que vive hoy su duelo en medio de lágrimas, se las seca para sonreír porque sabe que está viviendo la Pascua de su madre. Hermanos, abandonarse en Dios. Y esto nos lo enseña nuestro querido Charles de Foucauld, San Charles de Foucauld, en la oración de abandono. Y número 4, dependencia. Es que el abandono me va a conectar con abandono. Me dono a Abba, me dono al Padre. Y la dependencia me lleva a creer que yo dependo de Él. Y entonces la práctica de la presencia de Dios me lleva a un camino de complacerse y acompañarse a su divina compañía. Complacerse ante su divina compañía, conversando humilde y amorosamente con Él en todo tiempo y momento. Ay, hermanos, imaginan nosotros cuando vamos a comprar algo, cuando vamos a mercar, o cuando estamos en las labores, o cuando estamos trotando, o cuando estamos jugando, decir siempre, Señor, tú estás conmigo. Señor, tú me acompañas. Este es un camino de vida contemplativa. Saber que Él nos acompaña siempre. Entonces, percibir su compañía, procurar que nuestras obras sean hechas a manera de pequeñas pláticas con Dios, pequeñas conversaciones con Dios. Entonces la relación con Dios se hace una sumatoria de pequeñas conversaciones. Señor, te amo. Señor, acompáñame. Señor, fortaléceme. Señor, qué alegría es estar a tu lado. Jesús, ten compasión de mí. Ese trabajar dulce y tranquilamente con Dios y suplicar que reciba nuestro trabajo. Poderle decir diariamente, Señor, tú sabes que hoy me corresponde organizar la hospedería. Te la presento, Señor, y te pido, Señor, que toda esta cama, él era también camarero, ¿recuerdan? Señor, que esta cama quede tan digna para esta persona que va a venir a descansar en nuestro hospital para el alma. Señor, yo te ofrezco este servicio de repostería que preparo para que las personas que celebren con este ponqué puedan sentir, Señor, la delicia de tu presencia. Entonces la gente viene y se come los panes y entonces dicen, ay, es que esos panes de ustedes saben a gloria. Entonces los panes también son hechos en oración. Y todo lo que se hace en la presencia de Dios sabe a gloria. Amén. Entonces, hermanos, durante los trabajos, acciones, lecturas, detengámonos el mayor número de veces a adorar a Dios en el fondo del corazón. Qué especial es que así estemos en un trabajo de computador, podamos tener un momento de silencio para decir, Señor, te amo, eres mi paz. Tengo un momento de silencio, me fortalezco en Él, descanso en su presencia, pongo una canción de adoración y retorno a mis lugares, retorno a mi actividad cotidiana. Entonces, si yo soy el encargado de las redes sociales de mi empresa, si yo soy el community manager de la empresa donde estoy, y es muy particular porque siento que el Señor me va recordando como términos, nombres, escenarios, tal vez muy asociados a cada uno de ustedes, quienes hoy participan de este espacio. Porque si ustedes lo notan, hoy no vengo a darles teoría de la presencia de Dios. Hoy no vengo a darles doctrina de la presencia de Dios. Hemos tratado tiempos atrás alrededor de estas reflexiones. Hoy que estamos comprendiendo, hermanos, el día a día desde la práctica. Entonces, la escuela de contemplación es teórica práctica y hoy estamos descubriendo cómo crezco en presencia de Dios en medio de la vida cotidiana. Hermanos, pero hay otro punto muy lindo que nos va a recordar Lorencito, y es no desanimarnos al tropezar. Es que uno va bien con el Señor, uno lleva mucho tiempo
en la búsqueda de su presencia, uno lleva mucho tiempo en la escuela de contemplación, lleva mucho tiempo leyendo a Santa Teresa de Jesús, o a nuestro Santo Padre Juan de la Cruz, a los demás santos del Carmelo, o demás santos de nuestra iglesia. Y llega un momento de flaqueza, de debilidad, tiene uno una caída y dice, no, me voy a alejar. No, hermanos, sigue custodiando la presencia de Dios en tu vida y no permitas que tu proceso se vea afectado por un suceso. ¿Estamos claros? Si llevamos un año caminando firmes y hubo una situación de tropiezo, ¿qué hace uno cuando se cae? No hay nada más penoso y a su vez algo más chistoso que cuando uno se cae. Entonces uno va caminando y uno se cae. Hermanos, ¿sabe uno por qué se levanta? Uno a veces se levanta por honor. Entonces uno va y uno se cae y uno se para y se va rápido y después voltea uno a mirar a ver si alguien lo vio. Hermanos, si estamos caminando en la fe y alguna vez tenemos una caída o un resbalón, hermanos, por el honor del nombre de Jesús, levantémonos otra vez, pero no nos quedemos ahí. Y podamos decir, Señor, si tú vas conmigo, me acompañas y me sostienes para levantarme. Ahora, si esto lo vemos desde ahí, Lorenzo de la Resurrección nos empieza a guiar casi que en un ABC de la presencia de Dios. Y en ese ABC podríamos partir de, para comenzar, Lorenzo nos formula una pregunta. ¿Cómo puedes contentarte con tan poco mientras Dios quiere enriquecerte con su presencia vivificadora? Hermanos, la verdad, uno a veces se contenta con muy poco. Uno cree que una oración una vez cada 8 días es suficiente. Dios quiere darnos más. ¿Dios quiere darnos qué? Más. Imagínense a alguien al lado de en la playa con el mar de fondo y diciendo, no, yo solo quiero coger conchitas que quedan alrededor de la playa. No, hermanos, nos tenemos que sumergir. Y Él mismo se apresura a brindarte su solución. Y Él nos dice que la presencia de Dios va más allá de una devoción. Yo sé que nosotros desde nuestros contextos de fe, de los contextos de grupos de oración, hemos tenido devociones. Entonces hemos tenido la devoción a esto y a lo otro. La novena de esta y la otra. Nada de esto es malo porque nos ha permitido crecer en virtud. Sin embargo, a veces podríamos caer en un riesgo y es tener la devoción por devoción. ¿Sí soy claro con esto? Y se vuelve una costumbre. Yo leo a esta hora, hago esto a esta hora y vivo esto a esta hora. Entonces, las devociones son muy importantes. Las prácticas espirituales son cruciales en nuestro día a día de fe, pero estas nos deben llevar a una vida continua de comunión. Entonces él dice, Dios tiene para darnos tesoros infinitos y nosotros nos contentamos a lo más con alguna práctica ritual o alguna que otra devocioncilla sensible que dura un momento. Pero si encuentra un alma rebosante de fe viva, como los que vienen a la escuela de contemplación o los que viven este momento, dice, derrama sobre ellos gracias abundantes. Hermanos, ¿qué se siente saber que Dios derrama sobre nosotros gracias abundantes? Él tiene para nosotros gracias, dicha y gracia. Y es que Dios es muchas veces como un torrente retenido por la fuerza en contra de su curso normal. Por ello, al encontrar una salida, se derrama impetuoso y desbordante. Imagínense que justo ayer había una parte del monasterio que desde hace muchos días tenía ganas como de intervenir y todos los hermanos estaban en otros aseos y entonces yo ya sé que mi amigo, yo por qué no le pedí al niño Jesús cuando era niño una hidrolavadora. Entonces mis hermanos me gozan porque yo soy feliz con la hidrolavadora y yo ya quiero ver cualquier mancha por ahí, va bzzz,
Entonces alisto la manguera, alisto un cable grandísimo y entonces conecto la manguera y abrí la llave, pero con toda la potencia del mundo. Yo no me di cuenta que tenía toda la potencia. Cuando me fui y empecé ya la labor, cuando miré y se había zafado la manguera, había intentado como no reventarse, pero se zafó y entonces en ese momento me devuelvo y entonces la junté, la volví a abrir y me fui rápido a prender la hidrolavadora y se reventó otra vez y me fui, la sellé. Cuando después toqué la llave y llegué a una conclusión, y es que era mucha agua para esa manguera y para ese equipo. Y quedé con una satisfacción, porque yo dije, Señor, si por esta manguera no puede haber tanta agua, porque se satura, desbórdame a mí. Hermanos, es que Dios no quiere darnos su presencia a goticas. Dios quiere desbordarse sobre nuestras vidas. Y uno conoce a una persona que está desbordada. Por eso Lorenzo nos habla no de ese desborde de él, se desbordó porque a lo mejor es un poco recogida, sino porque es una persona llena de la presencia de Dios. Y entonces dice él, por amor a él, renuncia a todo lo que no sea él y comienza sencillamente como si en todo el mundo no existiera más que él y tú. ¿Cómo comenzar? Sería una pregunta que se le hace a Lorenzo. Dice, cultivando la práctica de la presencia de Dios. Entonces, dentro de esa práctica, él nos dice que sin la ayuda de Dios no podemos escapar de los peligros que abundan en la vida. ¿Y cómo puedes esperar su ayuda continua si no oras continuamente? Entonces, la práctica de la presencia de Dios se hace una oración. ¿De cada cuánto? Continua. Continua. Pero ¿cómo puedes orar continuamente si no eres consciente de la presencia de Dios? Entonces a veces nos dicen, ay, venga, a usted que Dios lo escucha más, rece por mí. Y hay personas que no creen que Dios les escucha. ¿Y cómo podrás mantener en su presencia si no piensas a menudo en Él? Entonces, una clave para vivir en la presencia de Dios es pensar en Él continuamente. Finalmente, ¿cómo puedes pensar en Él a menudo si no adquieres el hábito de la presencia de Dios? Y es que para amar hay que conocer. Por eso los estudios bíblicos, por eso leer la palabra, por eso la lección divina, por eso los momentos de soledad y silencio, por eso todos los temas que hemos visto recientemente. Dice, y para conocer a Dios hay que pensar en Él con frecuencia. Y cuando lleguemos a amarle, pensaremos en Él con más frecuencia, pues nuestro corazón estará donde esté nuestro tesoro. Pensemos pues en Él con frecuencia, sí, pensemos mucho más en Él. Ahora, ¿cuáles son esos efectos que empieza a traer la presencia de Dios según Lorenzo de la Resurrección? Presencia de Dios, si se practica con fidelidad, produce secretamente en el alma unos efectos asombrosos. Atrae abundantemente las gracias del Señor y la conduce insensiblemente a esa mirada sencilla, a esa atención amorosa al Dios presente en todas partes, que es la forma más fácil y más eficaz de oración. Quiere decir que entre más cerca de la presencia de Dios, más sencilla se hace nuestra oración. Bien, y uno a veces que cree que porque no tiene palabras rebuscadas, no está orando bien. Dios nos quiere ir simplificando poco a poco. Y entonces un día dice Lorencito, si yo fuese predicador, no predicaría otra cosa que el ejercicio de la presencia de Dios. Miren el grado de importancia que le da él a la presencia de Dios. Entonces, aquí ponemos a
Santo Tomás de Aquino. ¿Y de qué nos va a hablar él? De la Suma Teológica. Muy bien. Aquí ponemos a Teresita del Niño Jesús, a Santa Teresita. ¿Y de qué nos va a hablar ella? Del caminito, de la infancia espiritual, de la pequeñez. Aquí ponemos a Santa María de Jesús crucificado. ¿Y de qué nos va a hablar ella? De ser nada, la pequeña nada, de cómo hacernos pequeños en los brazos del grande. Y ponemos a Lorencito y él nos va a hablar, la clave es trabajar día a día en la presencia de Dios. Y dice, y si fuera director espiritual, le aconsejaría a todas las almas la presencia de Dios. Tan necesaria la creo y tan fácil, pero que nosotros complicamos. La oración es vida, la vida es simple y nosotros la complicamos. Hermanos, ¿a qué horas nosotros vamos a estar en un acompañamiento espiritual? Y podemos llegar a decir, no, muy sencillo lo que me dijo mi director. No, hermanos, palabras sencillas, concretas. Cada vez se hacen más profundas, cada vez llegan a lo más profundo. Mas el Señor nos quiere recordar algo, es en la sencillez de un pesebre está la grandeza del Salvador. En la sencillez de un pan está la grandeza del cuerpo de Cristo. En la sencillez de un madero está el poder de la antorcha, del lugar del fuego, del lugar donde todo acontece, que es la cruz de Cristo. En la sencillez de una piedra que se mueve está el poder de un testimonio de Cristo resucitado. Y en la sencillez de unas vendas está el poder de un Lázaro que fue liberado aún de la muerte. Y nosotros queremos rebuscar palabras para orar, más que habitar continuamente en la presencia de Dios. Si este encuentro no nos simplifica, la verdad no encontramos el propósito. Porque hoy el Señor nos quiere dar un regalo y es, cuida mi presencia y tranquilo, que vamos bien. Amén. Bueno, como solo me quedan 3 horas para terminar este encuentro, entonces vamos a avanzar en unos puntos muy claves de lo que nos quiere recordar hoy Lorencito para que nos vayamos con estas ideas a nuestra cotidianidad. Entonces, como la presencia de Dios se hace un hábito, es el hábito que se adquiere en el deporte. Y aquí tengo cerca a un hermano que es deportista y sabe que antes de decir que voy a trotar 1 kilómetro, tuvo que haber trotado primero del patio de su casa hasta el 2.º piso, ¿cierto? Hermanos, para yo decir que tengo un hábito de presencia de Dios, lo empiezo a vivir de una manera desde la disciplina. La disciplina de decir, me levanto media hora más temprano y oro, leo la palabra, hago la lección a esta hora rezo el Santo Rosario. Y por eso Lorencito va a decir, al principio es necesario un poco de dedicación para crear el hábito de conversar continuamente con Dios y de contarle todo lo que hacemos. Pero tras un pequeño esfuerzo, pronto sentiremos cómo su amor nos despierta sin el menor trabajo. Entonces uno a veces está en la hora de meditación, entonces un hermano cabecea y el otro le toca la cabecita para que no se duerma. Eso también pasa en los monasterios de vez en cuando, ¿cierto? No en el de nosotros, aquí todos mantienen despiertos en la meditación. Yo no sé por qué se ríen mis hermanos. Y en el momento de la enseñanza, todos empiezan a decir como, sí, yo, ay, tan bellos mis hermanos, a todos le dicen amén. Yo, ay, este hermano está en un descanso eterno. Hermanos, esto es un camino y a base de reiterar esos actos, se nos van haciendo familiares y la presencia de Dios se hace casi natural. ¿Qué tal esto, hermanos? Y ya no hay que estar diciendo, uy, apenas van 15 minutos de oración.
¿A qué horas va a llegar el hermano a tocar la campana? Uy, empecé a rezar y no han pasado 5 minutos en el sagrario. Hermanos, Dios nos va dando claridad dependiendo la constancia. Amén. Para esto nos dice fidelidad. Poco a poco hemos de acostumbrarnos a ese insignificante pero santo ejercicio. Parece una cosa intrascendente y nada hay más fácil que reiterar una y otra vez a lo largo del día estos actos de adoración interior. Vamos a ver como una ráfaga, así como cuando uno está en una película y va viendo unas cintas de esas prácticas de presencia de Dios en el día a día. Primero, hermanos, es necesario que todo cuanto hagamos lo ofrezcamos a nuestro Dios. Eso tiene que ver con el ofrecimiento interior de todo cuanto realizamos. Entonces, todo nos une a la presencia de Dios. Cuando estamos barriendo, es muy especial que uno está barriendo y a nosotros nos formaron para decir, ay, no, esta barredera, no, todo lo que hay que hacer. Y en el monasterio hemos aprendido que cada baldosa es un alma por la que uno ora. Cada platico que uno limpia es un alma por la que uno ora. Entonces ofrezco cuando barro, ofrezco cuando estoy preparando las velas, cuando estoy preparando la comida, cuando estoy en la huerta, cuando estoy en la recreación, en el deporte. Y por eso, hermanos, qué interesante que cada hora, por ejemplo, hagamos esos altos en medio de las labores. Un momento de silencio. Señor, te presento esta próxima hora. Te presento la clase que voy a dar en este nuevo grupo. Te presento, Señor, el equipo de trabajo que voy a tener con el Consejo de Gobierno de esta alcaldía. Te presento, Señor, las decisiones que voy a tomar en este momento de mi escenario gubernamental. Te presento, Señor, ahora que llegan mis hijos, para que cuando lleguen de su estudio me encuentren renovada. Pequeñas prácticas que se hacen unidad y sucesión de presencia de Dios. Entonces diría Lorencito, debemos procurar que todas nuestras actividades, sean cuales fueren, sean algo como pequeños encuentros con Dios, como si naciesen de la pureza y sencillez de corazón. Número 2, vivencia continua de la gratitud. Vivencia continua de la gratitud. Hermanos, dice el Salmo 95, venid, cantemos gozosos a Yahvé, aclamemos a la roca que nos salva, entremos en su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Y uno a veces conoce gente que en vez de dar alabanzas, da quejabanzas. ¿Ustedes conocen a alguien que se queja toda hora? ¿Tienen algún compañero de trabajo que se queja? No, gracias a Dios. ¿Cómo está? Ahí, pasándola, penando y sin poder morir. Hermanos, la gratitud es un regalo de Dios. Nosotros todos los días en las noches, también son lecciones para el día a día. Entonces decimos, después de la cena, oramos por nuestros benefactores y fieles difuntos. Acción de gracias. Todos los sábados a mediodía rezamos la salve. ¿Quién me ayuda? Hermanos, por el mercado que recibimos en la semana, por el beneficio material y espiritual de la semana. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia. Hermanos, la gratitud, entonces nos llega un regalo. ¿Y saben qué hacemos con un regalo que nos llega? Lo besamos. Porque el monje, el carmelita contemplativo, los laicos, los consagrados, tenemos que vivir en continua gratitud. Número 3, ejercitarnos en paciencia. La práctica de la presencia de Dios
me tiene que llevar a ejercitarme en la paciencia. Y eso es levantar el corazón. Hermanos, Jesús nos pide que nos amemos y que lo amemos con todo el corazón. Y cierto que a veces es muy difícil amar al Señor con todo el corazón y amar al otro con todo el corazón. Diría el chavo, es que no me tienen paciencia. Ser paciente con ese hermano que uno dice, uy, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? ¡Ah! ¡Ah! Sí, hermanos. Y esto acá suena, no crean que yo acá solamente voy a hablar temas muy angelicales, porque es que acá estamos muy angelicales, pero cuando salimos es que nos entra la llamada, incluso de ese ser más querido, y uno dice, yo llevo tanto tiempo rezando y vea, me quitaron la paz de la oración, ¿pasa o no? Entonces tenemos que ejercitar en la paciencia para que cuando llegue esa persona o ese encuentro, no me quite la paz del tiempo que he tenido en la presencia de Dios. Amén, hermanos. Esto es muy necesario, muy necesario. La paciencia, la perseverancia. Es que nosotros no nos enamoramos de Dios de un flechazo, a no ser una gracia especial. Debemos aprender a amar a Dios y aprender a amar al otro. Nosotros como hermanos nos amamos mucho, pero digan si ustedes aprenden a construir un vínculo entre ustedes, ¿cómo lo logramos nosotros cuando somos de culturas distintas? Cuando somos de lugares distintos, de gustos distintos, de temperamentos distintos. Nos queremos y mucho, nos amamos, compartimos, jugamos y exorcizamos cualquier circunstancia con el amor, con la caridad y con el humor. Amor, caridad, humor. Entonces uno a veces dice, ay Señor, yo amo mucho estar contigo, pero, ay Señor, me cuesta que mi esposa sea tan, y no voy a poner la palabra, ejercitarnos en la paciencia. Imagínense que a una persona buena pero impaciente, Lorencito le dice, me parece que está llena de buena voluntad, pero querría ir más deprisa que la gracia, y nadie se hace santo en un día. Se lo repito, hermanos. Me parece que está llena de buena voluntad, pero querría ir más deprisa que la gracia, y nadie se hace santo en un día. Hermanos postulantes, nadie se hace santo en un día. No vamos más rápido que la gracia. Hermanos novicios, nos vamos haciendo poco a poco y aprendemos también a hacernos los novios del Cordero, unidos a Él. Hermanos laicos, paciencia. Cuando sintamos que hay un proceso que no logramos, cuando sentimos que no podemos cambiar alguna situación, digámosle, Señor, dame paciencia. Dame paciencia, Señor. Hermanos, es la alegría de perseverar. Es la alegría de perseverar en todo momento. Número 4, permanecer en recogimiento. Entonces ustedes van notando que dentro de la escuela de contemplación pasa algo. Y es que entre más cerca estamos de Dios, estamos más recogidos. ¿Y cómo es una persona recogida? Puede ser muy alegre, muy extrovertida, muy gozona, con mucha capacidad de exteriorizarse, pero no empieza a ver que es una persona que es serena, es una persona que inspira paz, es una persona que no va toda hora como de afán, va pausada, vístame despacio, que estoy de afán. Es una persona que tiene mesura en la palabra, no tiene que decir 1000 cosas a la vez. Es una persona que va ganando recogimiento en los sentidos, recogimiento de acción, recogimiento de la mirada. Y uno lo nota. Uno al principio cuando llega al monasterio, recuerdo que un día le decía a un hermano, hermano, vos pareces un ventilador en el coro.
Porque los primeros días era así, todos los hermanos sentados y recogidos, y él era así. Uy, este hermano hay que quitarle el cable de este ventilador. Cuando empiezo a ver este hermano caminando más pausado, con los ojos cerrados. ¿Y saben qué me recordaba, hermanos? Que lo que vivo interiormente se nota en todo, en todo. ¿Qué hay más sublime, en efecto, que conversar con Dios y recogerse en íntimo trato con Él? Entonces me conmueve ver a mis hermanos que están jugando fútbol y están felices. Y oran, piden al Señor el auxilio divino, y llega el momento del silencio y vuelven a su silencio felices. Cada momento trae su afán. Un medio para recoger con facilidad el espíritu durante el tiempo de oración. Número 5. Aprender a ofrendarle también al Señor nuestras miserias, tormentos y dolores. Porque cuando experimentamos nuestra debilidad y caemos, tenemos una razón más para ir hacia Dios. ¿No ha venido Él mismo a buscar lo que estaba perdido? Porque estamos también cuando podemos cantarle a Él y cuando tenemos una crisis, del primero que nos apartamos es de Él. ¿Pasa o no? Entonces la práctica de la presencia de Dios es lo que me lleva a decir, ay Señor, si supiéramos confiar en ti, Señor, en medio de nuestras fragilidades. Hermanos, si pudiéramos decirle al Señor, Señor, me siento débil. Señor, tengo una tentación. Señor, no me dejes caer. Entonces, nuestro hermano Lorenzo, nuestro hermano cocinero, se siente servido a la mesa de la misericordia. Y él dice, le confieso todas mis travesuras, le pido perdón por ellas y me abandono entre sus manos para que haga de mí lo que quiera. Y ese Rey lleno de bondad y de misericordia, lejos de castigarme, me abraza con amor, me hace comer a su mesa, me sirve con sus propias manos, me entrega las llaves de sus tesoros y me trata en todo como si yo fuera su favorito. Conversa y se goza conmigo sin cesar de mil y mil maneras. Hemos de vivir conscientes de la presencia de Dios aún en medio de las fragilidades. Número 6. Yo vivo en la presencia de Dios y voy construyendo o convirtiendo mi corazón en un oratorio. Yo quiero invitarlos para que se lleven la manito derecha al corazón, hermanos. Con esto vamos terminando. Y como diría Lorenzo, vamos a cerrar nuestros ojos. Piense por ello que para estar con Dios no es necesario estar todo el tiempo en la iglesia. Podemos convertir nuestro corazón en un oratorio, al cual retirarnos de tanto en tanto para conversar con Él tranquilamente, humildemente, amorosamente. Todos somos capaces de tener esos momentos de intimidad con Dios, unos más y otros menos. Él sabe bien lo que puede cada uno. Acostúmbrese poco a poco a adorarlo de ese modo, a pedirle su gracia, a ofrecerle de vez en cuando el corazón a lo largo del día, en medio de las labores, en todo momento, si usted puede. Nos vamos a poner de pie, por favor, y vamos a pedirle hoy al Señor que nos dé la gracia de convertir lo cotidiano en oración. Señor, queremos darte gracias por esta palabra que nos has dado hoy. Queremos darte gracias, Señor, porque hoy nos has hablado y nos has recordado cómo vivir en tu presencia en el día a día, pensando en ti, agradeciendo, ofreciéndotelo todo, entregándote la fragilidad, la humanidad, viviendo todo contigo, sufriéndolo todo contigo, Señor. Hoy te pido, Señor, que sigas trabajando conmigo y que me des la gracia de ver en todo un modo especial para alabarte. Que en todo, hermanos,
podamos decir como Lorencito, no es necesario hacer grandes cosas. Yo doy vuelta a la tortilla en la sartén por amor de Dios. Cuando he terminado, si no tengo otra cosa que hacer, me postro en tierra y adoro a mi Dios, de quien me ha venido la gracia de poderlo hacer. Después de lo cual me levanto más contento que un rey. Guarda esta palabra en el corazón, hermano, y que en todo lo que hagas, en tu lugar, en tu laboratorio, mientras escribes esos procesos legales de tu nueva patente, mientras te preparas en tu contexto médico, mientras tienes tu oficio doméstico en casa, que puedas comprender que haces lo que haces, ofreces lo que ofreces, y más que quejarte, terminas la labor y sientes la alegría de saber que eres hijo del Rey. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Dios los bendiga, hermanos. Los invitamos para que compartan esta enseñanza, al igual que toda la escuela de contemplación, con otras personas que sé que les va a hacer mucho bien. La Virgen los acompañe.